Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes con usted, con todos los colegas asambleístas de este pleno. Un saludo reverente al pueblo ecuatoriano y particularmente al pueblo amazónico. El 24 de mayo de 1981, en una coyuntura de conflicto bélico con el Perú y a horas antes de ser asesinado, Jaime Roldós Aguilera proclamó: este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Esa frase, esa proclama, demuestra la importancia que tiene la región amazónica para la vida de todos los ecuatorianos, para la economía y para el presupuesto general del Estado. Sin embargo, en la práctica la realidad es muy diferente. Aunque duela, hay que decirlo y con voz alta. La Amazonía históricamente ha sido discriminada, vilipendiada, y eso ha sucedido con los fondos amazónicos. Desde que llegamos a esta asamblea en representación de mi provincia, Zamora Chinchipe, empecé a investigar del por qué los recursos que venían de la minería no se hacían obras como sí pasaba en el periodo de la década ganada. Es ahí cuando empezamos a investigar y encontramos el robo del siglo a la Amazonía. Colegas asambleístas, les pido con todo el comedimiento su atención y a la señora Presidenta que nos permita proyectar una presentación que hemos hecho llegar a Secretaría. Autorizado. Gracias, Presidenta. Procede. Estimados asambleístas, estimadas asambleístas, en el año 1992, 2 décadas después de que empezara la era petrolera en el Ecuador y particularmente la Amazonía, gracias a las luchas de los amazónicos, nosotros pudimos crear la Ley 010, con la cual se creó el Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico. Se llamó 010 porque empezó el fondo con 10 centavos por cada barril de petróleo extraído de la Amazonía. Con el tiempo se incrementó hasta llegar al año 2018 con la Ley Especial Amazónica que se aprobó a 4% de cada barril de petróleo extraído, del precio del barril de petróleo extraído. Desde ese momento, desde mayo 2018 hasta diciembre 2023 que se llevó a cabo esta fiscalización, se nos ha retenido 3 rubros sumamente importantes. Ese informe que, dada la oportunidad, agradecer profundamente a los asambleístas de la Comisión de Gobiernos Autónomos que en unanimidad autorizaron este proceso de fiscalización, y desde abril del 2024 hasta el 16 de octubre de 2024, 6 meses, se llevó esta fiscalización de manera técnica, de manera totalmente apegada a derecho, y hemos tenido los resultados que hoy les presentamos a ustedes. También agradecer porque con la misma postura se aprobó el informe que hoy lo ponemos a conocer a todos ustedes. No sé si la presentación no es posible. No consta archivos, ninguno. Muchas gracias. Queridos asambleístas, como les decía, los fondos amazónicos constan en la Ley Especial de la Amazonía aprobada en el año 2018, en el mismo que se crea en el artículo 60 el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que se alimenta del 4% del precio del barril del petróleo extraído de la Amazonía. Los resultados que hemos obtenido es que de la extracción petrolera en este periodo 2019-2023,
asciende a 52.000 millones de dólares que ha generado la Amazonía de este petróleo extraído, y la ley dice que el 4% se quede en el Fondo de Desarrollo Sostenible, es decir, debieron ingresar 2.196 millones. Pero en la práctica, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central nos han informado que apenas ingresaron 1.187 millones de dólares que se transfirieron a los gobiernos locales. Es decir, en este fondo no ingresaron 1.009.7 millones de dólares. ¿Por qué? Porque desde que se creó la ley, se inventaron una leguleyada diciendo que el componente, es decir, el petróleo que se entregó al mercado interno, es decir, a las refinerías ecuatorianas, no aplicaba para ingresar el rubro al Fondo de Desarrollo Sostenible. Solamente de ese rubro nos quitaron un poco más de 100 millones al año que debieron ir al Fondo de Desarrollo Sostenible. También de este componente se inventaron que las empresas que tenían contratos de prestación de servicios tampoco tenían que aplicar el tributo porque aducían que ya no era un impuesto sino una asignación. Con todos estos elementos, a la Amazonía le quitaron en este fondo más de 1.000 millones de dólares. Esta situación tenemos que evitarla, tenemos que parar este perjuicio. En el caso de las empresas petroleras con prestación de servicios, finalmente se ha reconocido la deuda, pero nos la van a pagar mensualmente de aquí en 10 años más de plazo. Eso hicieron con el Fondo de Desarrollo Sostenible. Con el Fondo Común, que se alimenta de las regalías mineras. Ya, por favor, vamos a la lámina número 5, por favor. Muchas gracias. Estimados asambleístas, el Fondo Común, que es el otro fondo que crea la ley, que se alimenta del 60% de regalías mineras, del 12% de las utilidades de las empresas mineras, del 12% de las utilidades del trabajador de las empresas petroleras, de las empresas eléctricas privadas, que se alimenta del 30% del superávit de las empresas eléctricas públicas y de otros pequeños rubros. Este fondo, según la información oficial recibida por las instituciones, debió ingresar en este periodo aproximadamente 839 millones de dólares. Pero si ustedes analizan el gráfico, lo que ingresó fue apenas lo que está de verde, 300 millones de dólares. El 90% proviene de las empresas petroleras, el 7 punto y algo por ciento de las empresas eléctricas y apenas el 0.04 del sector minero. ¿Cuál es la conclusión? Pese a que en este momento el sector minero ha exportado el año 2023 aproximadamente 3.500 millones. A la Amazonía no le ha quedado un solo centavo, mucho menos a Zamora Chinchipe, de donde proviene la mayor cantidad de la exportación de minerales en este momento. Nos han dejado de dar de las utilidades de las empresas mineras, no ha ingresado un centavo de este rubro y que debieron ingresar a no menos de 129 millones. No nos entregaron las regalías mineras que debieron ingresado no menos de 160 millones. Tampoco nos dieron parte de las utilidades de las empresas petroleras, aproximadamente 236 millones, porque algunas empresas todavía no se domicilian en la Amazonía. Tampoco nos dieron 6 millones y algo más de utilidades de las empresas eléctricas. Y no estamos recibiendo un solo dólar de las
eléctricas públicas como Coca-Cola Sinclair, como Delcy Tanizagua, que hoy por hoy sostienen al Ecuador en términos energéticos. Eso han hecho con nuestros fondos, y esto lo hemos podido obtener gracias a esta fiscalización que la hemos realizado. En resumen, si me permite la siguiente lámina, por favor. En resumen, lo que se ha perjudicado a la Amazonía en este periodo de 5 años de fiscalización: por el Fondo Común, 539 millones, por el Fondo de Desarrollo Sostenible, 1.000 millones, es decir, se nos ha perjudicado en aproximadamente 1.548 millones de dólares en estos 5 años, lo que representa algo más de 300 millones al año. Es decir, queridos asambleístas, nos están dando menos de la mitad de lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque del Fondo de Desarrollo Sostenible aproximadamente nos dan el 50% y del Fondo Común nos dan menos del 50%. Aproximadamente el 40% de lo que debería ingresar está llegando a este fondo. Esto ha pasado, estimados asambleístas, y como decía, como leía nuestra secretaria, aquí coadyuvaron varios actores. El procurador de la Nación en aquel momento, el señor Íñigo Salvador, emite un criterio dándole la razón al gobierno de ese entonces, del señor Moreno, diciendo que el rubro del mercado común no aplicaba, olvidándose que la misma ley en el artículo 60 dice que en ningún caso, y quiero resaltarlo, en ningún caso el aporte será de $2 por barril. Es decir, si no podían aplicar el 4% por el precio de venta, porque ese es el argumento, tenían que aplicar el $2 por barril. Pero omitieron todo eso con el fin de negarnos los recursos. En esta fiscalización, si me permite la lámina 7. Ha concluido su tiempo, compañero. Bueno, en todo caso, queridos asambleístas, expresarles a ustedes que los amazónicos nos hemos unido para defender estos derechos, y les pedimos a todos que nos pongamos la camiseta de los amazónicos y juntos hagamos justicia. Los amazónicos no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo justicia y lo que la ley dice para los amazónicos, que hoy por hoy somos la región más pobre de todas en el Ecuador. Queridos asambleístas, querido presidente, hemos presentado una moción que le pido con su venia que sea leída y ojalá recibamos el apoyo de los 137 asambleístas de este pleno. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.